Colombia y en muchas partes de América Latina hay muchos mitos, muchos malos entendidos, muchos negocios no muy claros con el tema del carbono. Unas cuantas cosas que han funcionado muy bien y muchos intentos de proyecto que se han quedado en el camino. Entonces lo que yo quiero es dar como una visión así muy general de qué es este tema y cuáles podrían ser las oportunidades que hay en el caso de las plantaciones forestales. Lo primero que vamos a ver muy rápido, y probablemente la gran mayoría o quizás todos ya conozcan bien de qué se trata, es unos conceptos básicos de qué se trata el tema del carbono, porque eso se puede volver un producto o un servicio que yo puedo vender. Básicamente, como nos ha dicho ya la prensa, tenemos un problema de calentamiento global o de cambio climático que se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, el principal de los cuales es el CO2, y ese cambio climático se da a nivel planetario, no es un problema local, sino un problema que afecta a todos los países del mundo. Hay muchas actividades humanas, prácticamente todas, que de una u otra manera generan gases de efecto invernadero, y hay muy pocas actividades que capturan esos gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Una de esas posibilidades, una actividad que captura carbono que está en la atmósfera generando este problema de cambio climático, de calentamiento global, son las plantaciones forestales y los bosques en pie. Básicamente las plantaciones, cuando crecen, el carbono lo vuelven madera y ahí queda almacenado por un periodo de tiempo. Y en el caso de los bosques naturales que están en pie ahí de manera natural, ellos ya en sí mismos no crecen mucho, se mantienen en un equilibrio más o menos dinámico, o sea, crecen y pierden más o menos la misma cantidad a lo largo del tiempo. Pero si esos bosques se evita su deforestación, contribuye también a que no se aumente el problema de cambio climático. Entonces, en bosques naturales su valor es conservarlos en pie o mejorar las técnicas de manejo para que sean más sostenibles, más regulados, y en el caso de las plantaciones forestales sería plantarlas para que capturen carbono al crecer. Bueno, y eso entonces, ¿cómo se va volviendo un mercado? ¿En qué se basa ese mercado potencial? Las plantaciones al crecer capturan carbono, y ya yo había dicho que el cambio climático es un problema global. Tenemos una atmósfera común que circula inclusive muy rápidamente. Partículas de gases emitidas en un lugar del planeta pueden tomar 15 días o un mes en ir hasta el otro extremo del planeta. Si eso es así, quiere decir que la captura de carbono que ocurra en cualquier lugar tiene un beneficio global, así sea pues diluido, para el problema del cambio climático. Hay personas o instituciones dispuestos a pagar, por algunas razones, por esa captura de carbono que puede ocurrir en otros lugares. Y ese pago se puede traducir en que se establezcan plantaciones forestales o para que se evite la deforestación y ese carbono se quede ahí en pie. En esta charla yo voy a hablar solamente del tema de las plantaciones forestales, que es lo que nos convoca acá. El tema de carbono en bosques naturales lo dejo de lado. ¿Por qué hay instituciones dispuestas a pagar? Bueno, sabemos que si se planta y se reduce el carbono en la atmósfera hay un beneficio, pero ¿quién está dispuesto a sacar ese dinero del bolsillo? Hay varias motivaciones. Puede ser hasta una motivación personal verdaderamente auténtica de mejorar las cosas o de mejorar cómo manejamos nosotros los seres humanos los recursos que tenemos a disposición, y eso a veces ocurre que haya gente así. A veces también ocurre que las empresas entran en modas, ahí con el paso de los años llegan nuevos paradigmas y nuevas modas, y las empresas podrían compensar, pagar por capturar emisiones, por tener una mejor imagen empresarial, por estar adentro de los temas que son de moda. También podría ocurrir por control, por una obligación.
puede haber un marco regulatorio, como lo hay en algunos estados de los Estados Unidos o en algunos estados de Australia, que obligan a las empresas a reducir emisiones. Y esas empresas, si no reducen, van a tener tienen una multa o algún tipo de restricción en funcionamiento. Y podría ocurrir a partir de una de estas obligaciones crearse un mercado, que es básicamente permitir a las empresas que no tengan que mejorar sus procesos industriales directamente, sino que a cambio puedan pagarle a otros para que compensen las emisiones que está haciendo una empresa. Comparado el primero y el segundo caso, el segundo caso se ha mostrado como más eficiente, y voy a explicar un poquito. Los mercados nos permiten alguna flexibilidad porque el mercado, en teoría al menos, se va a encargar de encontrar las soluciones más eficientes en términos de costo y beneficio que se puedan encontrar en unas circunstancias dadas para un problema dado. Sin embargo, los mercados también se pueden volver muy complejos. Una cosa es decir, cada empresa debe reducir lo que emite su chimenea y sabemos dónde está el problema exactamente, y otra cosa muy distinta es rastrear un carbono que le da la vuelta al mundo, que se genera en un país y va a otro lado, y echar cuentas que sean transparentes, etc. Eso entonces nos pone una capa de complejidad que hace que, aunque pueda ser eficiente, se vuelve muy complejo. También, sigamos, las motivaciones podría ser negocio. Una vez que hay un mercado y hay un producto que se puede vender, obviamente aparecen intermediarios, aparecen productores, aparecen compradores, y esos intermediarios pueden tener motivaciones también para negociar con esos créditos de carbono, invertirlos para venderlos en el futuro cuando están más altos. Entonces esto es como cualquier bien que se transa en una bolsa, es un bien más que está ahí en inversión. Podría ser especulación, ¿vale? También, o en algunos casos más amplios, en un marco de integración con los servicios ambientales. El problema con los servicios ambientales en general es que no hay un motor, digamos, detrás que dé el dinero para la gran mayoría de los servicios ambientales que sí existe para el carbono. En resumen, ¿por qué el carbono sí tiene dinero y no hay, por ejemplo, créditos por conservar la calidad del suelo o por conservar la biodiversidad? De eso no se habla nunca. Básicamente porque el problema de cambio climático es un problema global. En cambio, la pérdida de calidad de un suelo o la pérdida de biodiversidad es un problema local. Si un suelo se pierde, le importará al dueño de la finca, a la región, máximo al país que está perdiendo sus recursos. Pero el resto del planeta poco más le importará si lo sube un determinado país. No, eso es problema de cada cual. Al contrario, en el carbono, lo que afecta en un lugar afecta a todo el planeta. Eso es lo que permite que haya realmente un mercado de carbono. Este no es el primer caso en la historia. Voy a ver si me muevo allí y hay menos interferencia. No es el primer caso en que la humanidad ha buscado resolver un problema global vía mercados. Uno conocido, por lo menos el problema es conocido, no sé si la solución fue el agujero de la capa de ozono. Hace unas décadas se hablaba de que se estaba abriendo un agujero en una capa de la atmósfera en la parte alta que nos protegía de los rayos ultravioletas, rayos solares, y que podía afectar la vida en el planeta Tierra, porque esos rayos afectan la vida directamente. Ese agujero lo producían los gases fluorocarbonatos utilizados, pues hallamos sin micrófono. No sé cómo se apaga. Ensayamos a ver si así con esta voz. Si no volvemos a... ¿Será que así en directo o empezamos al micrófono?
ese problema estaban contenidos en una industria relativamente bien localizada, muy específica, ubicada mayoritariamente en países desarrollados, y fue fácil crear un mecanismo que en vez de decir cada industria tiene que acabar con su producción de este tipo de gases, lo que permitió fue un mercado. ¿Y cómo funcionó ese mercado? A las empresas se les puso una meta, se les dijo, tienen 10 años para reducir toda la emisión toda la producción de estos gases a nivel industrial. En esos 10 años, cada año van a bajar X, por ejemplo un 10%. Y ese tope se le puso a cada empresa. Muy bien. Lo interesante fue que algunos economistas dijeron, hay una manera más inteligente de hacerlo. Pónganle ese tope a cada empresa, pero la que sea capaz de hacer más que ese 10% puede venderle el excedente de reducciones a otra empresa que fue menos capaz. Entonces, algunas empresas, por el momento en que fueron hechas, por la tecnología, los recursos de dinero que tenían disponibles, eran capaces de reducir no un 10%, por ejemplo, en un año dado, sino un 15%. Entonces, la empresa que no fue capaz de reducir un 10% podía comprarle ese excedente, como quien dice, ayudarle a esa empresa que lo está haciendo mejor, y la meta final no importa, se cumple, porque no importa que uno redujo menos y el otro redujo más. Al final se redujo en promedio el 10% cada año, hasta que llegó una época, un momento en que el problema estaba resuelto en la industria. Ahora lo que queda es esperar varias décadas a que ese agujero se recomponga, pero nos dice la ciencia que se está componiendo. Si las cosas son así de ciertas, diríamos que este es un problema que ya está superado, al menos en su origen, en sus causas, y sobre todo que es un ejemplo muy interesante. Es probablemente el primer caso en que la humanidad piensa como humanidad y resuelve un problema global de manera global, porque de hacia atrás la historia de la humanidad ha sido siempre, cada país es un competidor de los otros países, y en estos temas no somos competidores, compartimos el mismo barco. Vamos adelante. Entonces esa es la idea, que básicamente si hay un marco regulatorio que nos crea un tope de emisiones, que nos dice esta industria solo puede emitir tanto, y nos permite comprar reducciones hechas por otros, se genera un mercado de carbono. Ese sistema puede ser obligatorio o voluntario. Hay los dos sistemas coexistiendo en este momento. Vamos adelante. Aquí tenemos un ejemplo de un país 1 y un país 2. Yo, a medida que comienzo a hacer una industria más eficiente, voy incurriendo en una curva de costos que cada vez es más creciente. Si yo quiero, por ejemplo, reducir el número de defectos en piezas en productos de madera, al comienzo va a ser muy fácil, cada vez se me vuelve mucho más difícil, y a lo último reducir el último 5% de defectos en piezas de madera va a ser casi imposible, va a ser carísimo. Igual ocurre con todos los procesos industriales, hay una curva en que a medida que quiero más eficiencia me cuesta muchísimo más. Esa curva depende de muchas cosas, del contexto cultural, de la tecnología de la empresa, de la experiencia que tiene, su capacidad tecnológica, etc. Entonces aquí tenemos un caso de dos países que tienen una línea de costo de reducción de emisiones que es muy diferente. Podríamos pensar, por ejemplo, que en el país 2 tenemos una tecnología muy obsoleta. Para reducir emisiones hay que acabar con toda la maquinaria vieja y poner maquinaria muy nueva, lo cual podría ser muy costoso. Y al contrario, aquí tenemos un país 1 al cual le puede costar menos hacer esas reducciones. Entonces la idea es que una vez puesta una meta, un país le pueda vender su reducción de emisiones a otro, y entre los dos cumplan la meta que estableció ese marco regulatorio. Bueno, esto que mostraba antes es una transacción directa. Esa transacción directa dice, yo hago un negocio de la empresa 1 o el país 1 con la empresa 2 o país 2. Entonces es una transacción 1 a 1
que es muy clara, está todo muy contenido, se sabe quién produjo un producto y quién lo compró, qué cantidad hay, pero la otra opción es liberarlo al mercado, crear un mercado donde va a haber intermediarios y donde no siempre quien genera el producto conoce el destino final, o no siempre hay un contrato previo, sino que arranca a producir y después ve de dónde sale el cliente. Aquí podría ocurrir eso. Cuando ocurre eso, se crea ese mercado de créditos de carbono. Al final, entonces, lo que uno entrega no es un contrato con otra empresa, sino un crédito que representa una emisión, una reducción de emisiones que la va a comprar otra empresa que a veces conocemos o a veces no. Vamos a ver entonces esos marcos regulatorios que existen y luego los vamos aterrizando en posibilidades para las plantaciones forestales. El más famoso, y sobre todo cuando hablamos de plantaciones forestales, es el Protocolo de Kioto y un mecanismo que se desarrolló dentro del Protocolo de Kioto que se llama Mecanismo para un Desarrollo Limpio. El Protocolo de Kioto fue básicamente una negociación prácticamente mundial, tomó muchísimos años, pero al final puso unas metas de reducción de emisiones. Por cuestiones de equidad, de desarrollo y de discusión política, nada técnico, solamente político, algunos países quedaron con metas, básicamente los países desarrollados en esa época, en la época en que se definió el Protocolo de Kioto, en los años 90. Y otros países no se les impuso una carga de reducir emisiones. La teoría detrás de eso era que todos los países tienen derecho a un desarrollo y que si se les restringía su industria poniéndole un tope a las emisiones se iban a frenar más y que estos países no tenían la oportunidad que tienen los países desarrollados de poder hacer esas reducciones de una manera eficiente. Entonces se crearon dos bloques de países, con obligaciones y sin obligaciones. El problema es que el mundo es muy dinámico. Cuando este protocolo se firmó y se ratificó, China era un país apenas creciendo, pero se veía venir como la potencia del futuro, pero no lo era. Rusia era la cabeza de una potencia mundial, al menos militar y aparentemente en la industria. La India un país subdesarrollado, Brasil subdesarrollado, Sudáfrica lo mismo, México lo mismo. Y con el paso de muy pocos años el mapa ha cambiado, toda la dinámica económica del planeta se dio un vuelco y esos países que no tenían obligación de reducciones de emisiones ya son los que lideran el mercado, ya son los que más emiten y los países desarrollados se sienten un poco molestos. Por eso este protocolo se ha quedado muy en el aire, por eso es tan difícil que se cree un nuevo pacto, porque ¿quién le dice a China, mire, usted ya ahora produce el 50% de los gases de efecto invernadero del planeta, usted tiene que reducir? Y Estados Unidos va a decir, si China no reduce, yo no reduzco, y etcétera. Entonces se crea una tensión que es económica. Además, en un marco de decisiones políticas donde cada presidente tiene urgencias de ser reelegido o de cumplir con metas de corto plazo. Entonces, ese es el trasfondo de este protocolo. Ese protocolo está en marcha, ahorita vamos a profundizar un poco más en eso, pero también nos muestra las dificultades de estos mercados y de estas acciones. Bueno, ese protocolo de Kioto sigue activo en este momento, crea un marco que obliga a 37 países a reducir emisiones. Algunos de esos países usan plantaciones, otros no las usan reducciones solamente en la industria. Y ese protocolo está ahí en veremos, sigue en pie, pero sigue sin obligaciones, sin números. Es decir, hay la obligación de reducir, pero no dice cuánto. Entonces, al final, eso está como en el vacío. Aparte de eso, hay otros sistemas regulatorios o de mercado, como por ejemplo Nueva Gales del Sur en Australia, un esquema de comercio de emisiones también en Nueva Zelanda local. Hay un esquema de comercio de emisiones en la Unión Europea, pero ese no acepta créditos forestales. Y algunas ciudades, estados, están desarrollando también sus mercados. Algunos ya incluso han desaparecido,
otros van en crecimiento. Por ejemplo, el Chicago Climate Exchange es un mercado que tomó algún auge. En Colombia se logró diseñar algunos proyectos de plantaciones forestales para ese mercado y de un momento a otro colapsó. Ese mercado ya no existe. Lo mismo que el que mencionas de arriba de Nueva Gales del Sur. Y aparte de estos van surgiendo otras iniciativas. Hay una muy fuerte que se llama California Action Reserve. Empezó en California, heredó algunas de las cosas del Chicago Climate Exchange y comenzó a crecer. Ahora engloba a varios estados de los Estados Unidos. Quienes han oído el tema de negociaciones internacionales tienen la sensación de que Estados Unidos ha sido el rebelde del protocolo de Kioto y que él no quiere reducir emisiones, y no es muy cierto. Estados Unidos tenía unas razones políticas muy válidas para no firmar el protocolo de Kioto, pero eso no quiere decir que no haya hecho cosas. Si uno sumara las iniciativas de Estados Unidos, es un gran actor en el tema de reducción de emisiones. Este California Action Reserve es interesante porque le ha abierto la puerta muy grandemente a proyectos de carbono en otros lugares del mundo. Más adelante lo voy a explicar un poco más. Aquí vemos una curva de una institución que sigue los mercados de carbono que se llama Ecosystem Marketplace, que nos va mostrando el crecimiento del mercado del carbono. De carbono forestal, porque también lo hay de otras industrias. El carbono forestal se demoró mucho más en desarrollarse porque las plantaciones son muy complejas. Capturar carbono en plantaciones no es de corto plazo y no es una industria tan cerrada, tan descrita como lo son otros procesos industriales. Las plantaciones forestales tienen que ver con sociedad, con gente pobre, con recursos biológicos, con un contexto muy complejo que hace que el mundo le tenga mucho recelo a los créditos forestales. Siempre piensan que se van a utilizar para hacer plantaciones masivas de eucaliptos, para robarle a la gente su tierra, etc. Y por eso este mercado se ha desarrollado mucho más tarde que el resto del mercado de carbono en otros sectores. Valor histórico del mercado de carbono. Aquí tenemos también una curva creciente inicialmente y sigue más o menos el crecimiento a pesar de la incertidumbre que hay en el protocolo de Kioto principalmente y en los otros marcos regulatorios. Aquí tenemos proveedores y compradores. Esto es solo referido a la parte forestal. América Latina es un actor importante en ese tema, va mucho más adelante que África, por ejemplo, va más adelante que Asia, pero la mayor parte de esa barra tan alta de América Latina viene de proyectos de conservación de bosques. Si solamente viéramos plantaciones forestales, la curva se invertiría y Asia sería mucho más alto que América Latina. Especialmente China y la India han sido muy eficaces en capturar proyectos desde un momento temprano, de hacer reforestación, cumplir con las normas como eran y obtener créditos de manera muy rápida. Bueno, hay un mercado que se llama mercado sobre el mostrador, que es como yo decía, se puede haber pactos que son entre una empresa u otra, entre un país y otro, pero después aparecen unos créditos de carbono que empiezan a cambiar de mano y el mercado no es capaz de rastrearlos constantemente. Cada tonelada de carbono no se sabe dónde está emitida con unas reglas muy claras, ahí no se puede hacer trampa, pero no en cada momento se puede saber quién lo tiene, a qué precio lo va a vender y dónde lo va a vender. La mayoría de las transacciones de créditos de carbono forestales ocurren en esto que se llama OTC, que es como quien dice una venta aquí al detalle encima del mostrador, una venta informal. Eso no quiere decir que haya trampas. Cada crédito de carbono está muy claramente registrado. Lo que no se sabe es el camino que va siguiendo en cada momento. Algunas empresas tienen carbono y no les interesa decir que lo tienen, precisamente por especulación o para gastarlo en el futuro. Eso hace que sea tan difícil su rastreo.